Dios te bendiga. Este estudio bíblico he titulado, Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Estamos tratando de Dios. No es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios es algo más básico, más sencillo, lo que todo el mundo conoce por ahí, ¿verdad? Que nació en un pesebre, que envió a su hijo, que murió en la cruz, que resucitó, lo básico. Pero conocer a Dios en su profundidad eh, no es sino es a través de las escrituras. Sin embargo, tengo que aclarar que conocer a Dios a su cabalidad, en todo el concepto de Dios, es difícil conocer a Dios. Pero sí las escrituras nos revelan ciertos atributos que hablan de Dios y podemos conocer realmente a Dios, no de Dios, sino a Dios, cómo realmente es Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Podemos acercarnos más a Dios a través de las escrituras. Y entonces habrá unas formas y maneras en que muchos dirán, pues lo podemos conocer. Pero antes de seguir con la introducción, quisiera orar a Dios. Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que nada somos sin ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios soberano, el Dios verdadero, el Dios único. Venimos delante de ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, dándote gracias por Jesucristo, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, esperando que a través de este estudio tú hables a nuestras vidas, podamos conocer un poco más de ti, Señor amado, y esto nos motive, Señor amado, a vivir y a hacer tu voluntad, Señor. Como dijo el apóstol Santiago, que no seamos oidores de tu palabra solamente, sino que seamos hacedores de ella, poder vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos en este estudio y a cada uno de los que han de escuchar, Señor, abre el entendimiento, abre sus oídos espirituales y que puedan recibir palabra tuya. Porque te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo y con acción de gracia. Amén. Bien, entonces preguntamos, ¿habrá otra forma de cómo conocer a Dios? Pues algunos dirán formas y maneras que podemos conocer a Dios y tiene su valor, pero yo creo que no es lo más factible, lo mejor. Así que, ¿cómo podemos conocer a Dios en cualquier momento? No es en cierto momento, sino en cualquier momento que deseamos, podemos acercarnos más a Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Algunos dirán, ¿podría ser por nuestras experiencias con Él? Bueno, sí, a través de las experiencias podemos conocer a Dios, pero no todo el tiempo tenemos experiencia, no todo el tiempo o no en todo momento todas las personas tienen experiencia, algunos sí, algunos no, perdón, algunos no, pero otros dirán, pues a través de sueños, bueno, a través de sueños podríamos conocer algo, pero Dios no va a estar con sueño hablándole la vida cuando está su palabra escrita y la tenemos ahí, podemos llegar en cualquier momento a través de las escrituras, conocer a Dios. Adicional, no todo el mundo tiene sueños de Dios, no todos los sueños son de Dios. Entonces, si no es a través de la experiencia la vía más factible o a través de sueños, pues entonces otros dirán por medio de visiones o revelaciones, diríamos lo mismo también. No todo el mundo tiene visiones, no todo el mundo tiene revelaciones y no todo el momento hay visiones ni todo el momento hay revelaciones. La pregunta original que hizo este hombre fue, ¿cómo podemos conocer a Dios todo el mundo y en todo momento? Entonces, pues la mejor forma de conocer a Dios en cualquier momento es a través de su palabra, conociendo sus atributos. Así que de esto es que vamos a estar hablando en el estudio.
Recuerde, conociendo a Dios, no conociendo de Dios, conociendo a Dios, porque el pecador, el impío, el malo, el ateo, conoce de Dios a su forma y manera, pero es conocer a Dios tal y como Él, tal y cual es Dios. Así que a través de los atributos podemos conocerlo. Leamos unos versículos bíblicos. Voy a leer uno de Jeremías, voy a leer otro de Oseas como introducción antes de comenzar el estudio. En Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24 dice así: Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Cuáles son unas de cuántas tantas el Señor quiere? Que lo conozcamos a Él, que conozcamos que Él es el Señor y que Él tiene misericordia y es justo y hace justicia con la gente. Veamos qué dice Oseas. Oseas capítulo 4 verso 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese, esto lo dijo Dios a través del profeta Oseas al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque es que este pueblo fue duro de servir, duro, terrible. Pueblo de Dios, escogido por Dios, pero fue terrible. Dios perdonaba y ellos fallaban otra vez. Dios los perdonaba y ellos fallaban otra vez. Pero ¿por qué fallaban? Porque no tenían en su corazón la palabra de Dios. Por eso es que dice, mi pueblo fue destruido. Por consecuencia de esto fue que entonces tuvo destrucción, porque no tenían el conocimiento vasto de Dios. Dios dio una ley a través de Moisés, y Moisés se la trajo al pueblo, y hasta el pueblo dijo en una ocasión a Moisés: habla tú con Dios, nosotros no, porque somos pecadores y podemos morir. Ellos temían a Dios, pero de momento fallaban. ¿Por qué? Porque no tenía esa vivencia. Como dice Santiago, no es conocer la palabra, sino también ser hacedor. Entonces, conociendo la palabra, viviendo la palabra, es que nos convertimos en hijos de Dios. Vamos entonces a hablar de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son características que hablan de cómo es Dios, quién es Dios. Para los cristianos es muy importante conocer la naturaleza de Dios y sus innegables atributos o características, porque a través de ellos podemos conocer al único Dios verdadero. ¿Por qué el único Dios verdadero? Porque aunque la Biblia habla de dioses falsos, aún los mismos profetas explican y dicen que aunque hay dioses falsos, no existen dioses falsos, porque existe solamente un solo Dios. Conocemos pues que se habla de Superman, de Batman, de Spider-Man, de todos estos superhéroes, pero no existe Batman, ni existe Superman, ni existe Spider-Man. Estas personas son a la imagen del hombre que se lo ha creado. Así, eso pasa lo mismo con los dioses falsos que existían en estos pueblos paganos, y aún en el pueblo de Israel, que hicieron dioses paganos. Eran dioses paganos, pero es en su imaginación. Pues existía, como por ejemplo en Egipto, el dios Amos, el dios Ra y otros cuantos dioses. Y en la cultura o en la mitología romana y griega, que existía Zeus, existía Thor,
Y de tantos dioses, pero que no son reales, son creados en la mente. Así que lo que existe solamente es un único Dios verdadero, que tiene existencia propia, que es un Dios con personalidad, piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Por lo tanto, Él no está sujeto a limitaciones. Dios es infinito y no puede ser comprendido por la mente humana, ni descrito por lenguaje humano. Él es el gran yo soy. Y el gran yo soy, vamos a hablar más tardecito, ya prácticamente al final, que es el gran yo soy. Mantenga eso en su mente porque vamos a decir algo sobre el gran yo soy. Atributos de Dios. Entonces, los atributos de Dios, muchos exégetas, teólogos, lo dividen en varios grupos. Pero aquí en este estudio voy a llevarlo lo más sencillo posible y lo vamos a dividir solamente en dos grupos principales. Uno es, antes de ir a los atributos, quiero leer estos versículos porque esto me acuerda a mí de un predicador que vino hace unas semanas atrás, un domingo, predicador, pastor en Venezuela, venezolano, vino y nos habló de esta cita bíblica, Cantares capítulo 5, versos 10 y 11, y dice así: Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Son dos frases que están ahí o palabras, color amarillo y color violeta, ¿verdad? Suena como contradictorio porque nos decimos o es rubio o no es rubio, o tiene el pelo blanco o tiene el pelo kinky, ¿verdad? De rizo, crespo, negros como el cuervo. Pero a este versículo, refiriéndose esto, ¿verdad? Como al Señor, en este versículo Él le puso un título y le puso de título: Mi amado, lo mismo es uno como el otro. Y el mensaje que Él trajo, utilizando ese título, pues habla de que Dios lo mismo es uno como es el otro. No quiere decir que Dios sea ambivalente, perdón, que sea ambivalente. No es que sea dos caras, sino que para Dios en los atributos, aclaro, los atributos de Dios siempre son permanentes, como habíamos leído anteriormente, son permanentes. No por tener uno deja de tener el otro, los tienen ambos. Y cuando él dijo ahí que era rubio, pero que tenía el pelo crespo y negro como el cuervo, lo que está diciendo es, cuando dice la palabra del Señor, un ejemplo que vamos a adelantar, es que Dios es amor, pero dice también, pero es fuego consumidor. Dice Dios es amor, pero dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que vamos a entender entonces a Dios, vamos a conocer a Dios, quién es Dios. Vamos a ver los dos grupos que vamos entonces a dividir los atributos. Los dos grupos principales serían atributos no relacionados y atributos, por supuesto, relacionados. Vamos a dar una explicación de lo que es atributo no relacionado y los atributos relacionados. Como dije anteriormente, los exegetas lo dividen en varios grupos, ¿verdad? Los atributos morales y los atributos gestos y los no relacionados, y tiene un montón, pero lo vamos a agrupar todo y lo dividimos luego entonces en dos: atributos no relacionados y atributos relacionados. ¿Qué es eso? Vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos, de atributos no relacionados y relacionados. Solamente vamos a dar 10 y 10 y vamos a dar algunos versículos de los atributos no relacionados y de los atributos relacionados. Pero no están todos los versículos ahí, también vamos a dar unos cuantos nada más,
usted va a ver que algunos pues tienen un versículo, otros tienen dos, otros tienen tres. No es que no haya más, hay un montón. La Biblia está expuesta en eso y de esa forma es que vamos a conocer a Dios. Bien, aquí estamos primero en el primer grupo, los no relacionados. Si usted se percata, el slide está en color rojo, ¿verdad? Teñido ahí con otro color, pero rojo. Quise exponerlo así para diferenciar que lo que está en rojo es lo no relacionado y lo que va a estar en verde es lo relacionado. Así que el próximo slide va a ser en color verde, que serían los relacionados. Aquí tenemos una breve explicación de los atributos no relacionados. Son aquellos que no los poseen las criaturas, o sea, nosotros los seres humanos. Son aquellos atributos que se denominan características o atributos divinos que solo le pertenecen a Dios. No se relacionan con el hombre. El hombre no tiene estos atributos. Son atributos que solamente lo tiene Dios. Si vamos al libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre o iba a hacer al hombre y a la mujer, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entienda que cuando dice imagen y semejanza no implica físicamente, no que vamos a tener orejas, ojos, nariz como las tiene el Señor. Y aunque en la Biblia leemos parte que dice la mano de Dios o el ojo de Dios o la voz de Dios o eso, no implica que Dios sea un ser corporal, sino más bien espiritual, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, no es corporal. Pero ¿por qué la Biblia usa esto? Porque la Biblia habla literal y también habla alegóricamente. Así que son alegorías, son como explicaciones para poder entender, para que el hombre pueda entender, pero no es corporal. Así que estos atributos no relacionados solo los posee Dios. Si vamos a los no relacionados, color verde, aquellos que sí los puede poseer las criaturas, son aquellos que se denominan características o atributos que sí se relacionan con el hombre, que sí los tiene Dios y que sí los tiene el hombre. Pero aclaro, estos atributos aquí relacionados los tiene Dios y los tiene el hombre, no son exclusivamente de Dios porque los tiene el hombre, pero la diferencia estriba en que estos atributos en Dios son perfectos. Estos atributos en Dios van más allá, trascienden más allá del hombre. O sea, el hombre lo tiene, pero el hombre falla. No lo pone en práctica completo. En parte sí, en parte no, varía. El hombre es ambivalente, cambia mucho también. Ok, entonces vamos a los versículos, perdón, a los nombres o ejemplos de atributos. Lo tenemos en rojo, estamos hablando de los atributos que son exclusivamente de Dios. Y estos atributos exclusivamente de Dios, que no lo tiene el hombre, son omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y por ahí para abajo. Y vamos a dar una breve explicación de cada uno de ellos. La omnipotencia es todo poder, es calidad de tener todo el poder. El hombre tiene cierto poder, algunos en una forma, otros en otras circunstancias, otros en otras situaciones, en otras habilidades, capacidades, pero no es en todo. Sin embargo, Dios sí es todopoderoso. La omnisciencia. La omnisciencia es todo saber. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. El hombre se nos olvida las cosas. A Dios no se le olvida. Dios conoce nuestro pasado. A nosotros se nos olvida ciertas cosas del pasado. Pero Dios conoce el pasado. Conoce nuestro presente. Y mucho mejor que nosotros, porque aún el presente a veces, adiós, acabé de decir algo y se me olvidó.
Eso en Dios no existe. Y Dios conoce nuestro futuro y nosotros no conocemos, nosotros desconocemos de nuestro futuro. Sin embargo, Él sí lo conoce. ¿Ve? Por eso es que dice la Biblia en algunos versículos que Dios sabe hasta la cantidad de cabellos que tenemos nosotros. Conoce los nombres de todas las estrellas. O sea, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Omnipresencia. Omnipresencia es pues todo ser o todo estar. O sea, Él está, tiene la cualidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Es una presencia de en todas partes a la vez. El hombre no puede hacer eso. El hombre no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Fíjese, el enemigo de las almas, Satanás, el Señor lo reprenda. Dice que la Biblia que los ángeles son veloz, pueden estar en segundo, en milésima de segundo en un sitio y estar en otro. Satanás puede estar en Ponce y en un abrir y cerrar de ojos estar en Francia. Pero Dios está en Ponce y en Francia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo abarca todo, trasciende más allá de lo que el hombre pueda hacer. Independencia. Independencia es lo mismo que soberanía. Nosotros dependemos de Dios, dependemos del gobierno, dependemos de nuestros padres, dependemos de todo el mundo. No podemos hacer algo y conseguirlo así porque queremos. No, siempre dependemos, ¿verdad? Pero Dios no depende de nadie. Dios no pide permiso para hacer las cosas. Dios no está dependiendo de algo para hacer algo. Él lo hace y punto. Cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiera. Él es soberano. ¿eh? No está subyugado a nadie. No está bajo la voluntad de nadie. Dios está sobre. Es más, es más sobre todas las cosas que Dios estableció las leyes para el hombre. Dios está sobre las leyes. ¿Cómo es eso? Dios le dijo al hombre que no matara. ¿Dios puede matar? Seguro. Porque la ley fue para el hombre, pero Dios puede matar a quien quiere. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios no mate? Si nosotros fuimos creados por Él. Así que Dios es soberano, es independiente, no depende de nadie. Unicidad. Unicidad es la calidad de único. O sea, es el número uno. Y no número uno en relación con cantidad. Número uno, número dos, no. Número uno en sentido de principal, de único. Un original que no tiene copia, es único en su clase. Así que Él es unicidad. Por eso habíamos dicho anteriormente que Dios es el único Dios que existe y no hay dioses falsos. Aunque para poder explicar entendemos que hay dioses falsos, ¿verdad? Hay idolatría porque hay dioses falsos. Pero esos dioses no existen. Esos dioses son falsos como lo son los superheroes, los superhéroes. Así que Dios es único, el único Dios verdadero. Aceidad se asemeja a unicidad, pero es un poquito diferente, ¿verdad? Aceidad, si usted busca eso en el diccionario, eh, dice que es un atributo exclusivo de Dios, que eso quiere decir existencia en sí mismo, existe en sí mismo. Nadie lo creó, nadie lo hizo, siempre existió. O sea, existe por su propia naturaleza. El hombre no existe por sí solo, sino tuvimos que, por un espermatozoide, por un óvulo y por un proceso, y así existimos nosotros, pero no porque quisimos ser. Dios siempre existió. Entonces, trascendencia, ¿verdad? Él trasciende, es trascendental. Bendito el nombre del Señor. Así que Él va más allá de lo que el hombre pueda. Es una cualidad que está más allá de los límites naturales.
A veces no entendemos a Dios por ese motivo, por ese atributo que Él tiene. Él tiene un conocimiento tan amplio, y podemos decir eso erróneamente, tan amplio en el sentido de que sin fin ninguno. No podemos decir amplio en cantidad, que es el máximo, sino que es punto, es más allá de lo que podamos alcanzar. Bien, estos son 10 atributos no relacionados que solamente los tiene Dios. Ahora vamos entonces a ver lo que son los atributos relacionados o algunos de ellos. La santidad, la justicia, el amor, ira, veracidad. Fíjense ahí el número 3 y el número 4 que dice amor e ira. Recuerden el título que puso el pastor de Venezuela, que puso lo mismo es, mi amado, lo mismo es uno que lo otro. Tiene pelo rubio, pero tiene el pelo negro como el cuervo. Eso es Dios, trasciende mucho más allá y a veces no entendemos cómo es Dios. Por eso la pregunta, ¿conocemos realmente a Dios? Bien, santidad es calidad de ser santo. Esto no es un título, como muchas religiones expresan, ¿verdad? Pues este es un santo, aquel es un santo, este es un santo. No es un título. Santo podemos serlo todos. Y deme tiempo para explicarle. Todos podemos ser santos y la Biblia así lo habla. Y vamos a ver versículos donde Dios mismo nos manda a nosotros a ser santos. Santo no es una persona que le puedo rezar, que le puedo orar. El significado de santo en la Biblia es otro diferente a lo que nosotros conocemos por ahí. Santo es apartarse del mal, es consagrarse a Dios. Si usted se consagra a Dios, si usted se separa del mal, usted es una persona santa, usted es un santo. Pero si le ponemos el ámbito como lo conocemos, pues lógico, no lo somos, porque eso no existe. Eso es como los dioses falsos. Un santo real no existe porque eso no es un título, sino más bien es una cualidad que debemos tener, un atributo que debemos tener como lo tiene Dios. Pero vuelvo y aclaro lo que dije, que estos atributos, aunque están relacionados con el hombre, Dios los tiene y el hombre lo tiene, no son exclusivos de Dios, pero la diferencia es que en Dios son perfectos, son atributos que no fallan. Estos atributos en el hombre sí fallamos, no los llevamos a la perfección. Así que vamos a ver unos versículos que habla sobre la santidad de Dios y se habla sobre la santidad del hombre, que sí realmente nosotros podemos ser santos. Vamos a hablar siempre por la Biblia. Utilizaremos algunos diccionarios, pero hay que tener cuidado porque a veces algunos argumentos del diccionario no están compatibles o paralelos con la Biblia. Justicia, Dios es justo y nos demanda a nosotros a ser justos también. Justicia es dar lo que corresponde, lo establecido. Es una equidad para todos, pero es una imparcialidad, perdón, una imparcialidad justo que obra según la justicia, según la moral o la razón, según la equidad. No tiene acepción de personas, no hay favoritismo, es preciso. Así es Dios. Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritismo, no tiene nene lindo. Para Dios todos somos iguales y así Él exige que nosotros seamos justos, hagamos justicia. Dios es amor y eso es un sentimiento bueno a una persona. Fíjese, no es que Dios tiene amor, Dios no tiene amor, Dios es amor, que es diferente, ¿verdad? Es un adjetivo, es un nombre de Dios. Dios es amor, ese atributo Dios lo tiene y lo imparte a los seres humanos para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces nosotros debemos amar al prójimo. Por eso dice la Biblia, que tengamos ese mismo atributo también. No desea el mal para nadie. La ira. Dios se aira. Dios se aira en cualquier momento.
pero no se aira para los que son justos, se aira para los que son pecadores. Porque entonces Dios tiene este atributo, ¿verdad? Y se lo implica también al hombre, porque ira en sí, si buscamos el sinónimo de ira, es cólera, es enojo, es enfadado, ¿verdad? Estar enfadado, pero muy violento. La ira es una molestia, es una rabia, es un furor, furia, es una indignación, es una irritación. O sea, que la ira existe en Dios porque Dios se ira de la injusticia, Dios se irrita, se indigna de la injusticia, se indigna del abuso, se indigna de la falta de respeto. O sea, así que Dios es amor, pero también es ira. Por eso es que dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es amor para aquellos que sí lo aman y aman su palabra. Es ira para aquellos que buscan. Por eso en la salvación, que nos vamos a hablar de este tema hoy, un tema que es bueno abundarlo, la salvación. ¿Qué implica la salvación? Pues la salvación es librarnos de la ira de Dios con el hombre. Viene una ira de Dios para el hombre, viene unos juicios, y de esa ira es que Dios nos quiere librar. Veracidad. Veracidad es cualidad de veraz, de cierto, de verdadero. Es conformidad con la verdad, es sinceridad, es franqueza, es claridad, es fidelidad, autenticidad, es seriedad, es confianza, es nobleza. Él es verdadero, Dios es veraz. Dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Y nos exige que seamos veraz, que digamos siempre la verdad, pero fallamos y decimos mentira. Ahí es que estriba la diferencia entre este atributo en Dios, que Dios permanece veraz y el hombre falla. Por eso dice el versículo, es Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bondad. Bondad es cualidad de bueno, ¿verdad? Es inclinación natural hacia el bien. Es afabilidad, amabilidad, benignidad, cordialidad, es docilidad, generosidad, mansedumbre, ternura, apacibilidad. Todos estos sinónimos es lo mismo que bondad. Así que Dios es bueno, pero nosotros tenemos que serlo también en lo que podamos porque somos imperfectos. No vamos a utilizar esto como excusa de que somos imperfectos, ¿ve? Porque entonces cogeremos eso de práctica y nunca nos perfeccionaremos al ámbito humano, ¿verdad? Lo mejor que podamos, porque usamos eso de excusa. Yo soy imperfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto y con eso nos autojustificamos. Sí que debemos ser buenos. En una ocasión el Señor iba caminando y un hombre se le acercó y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, bueno, ¿por qué me llama bueno si solamente hay uno? Dios es bueno. O sea, le quiso decir que en esta tierra no hay hombre bueno, pero Dios nos exige que busquemos esa bondad. Inteligencia es cualidad de saber, escoger, discernir, juzgar, analizar. Es intelecto, es comprensión, es conocimiento, es razonamiento, es juicio. Fíjese, bíblicamente, y le explico ahora, vamos a hablar de sabiduría primero. Que el sabiduría es el arte de prudencia, es el conocimiento profundo, modo de conducirse. Así que vamos a hablar de inteligencia y sabiduría juntos. Bíblicamente, la Biblia dice que la inteligencia es el apartarse del mal. Y la sabiduría, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si usted y yo queremos ser sabios, comenzamos como temiendo a Dios. Y si queremos ser inteligentes, debemos apartarnos del mal. Esa es la definición en la Biblia. ¿eh? Ser inteligente y ser sabio, apartarse del mal y buscar de Dios. Pero la inteligencia es tener conocimiento y la sabiduría es la capacidad de cómo utilizar esa inteligencia. ¿Ve?
como el caso de Salomón, cuando usted sabe que hubieron dos mujeres, cada una tuvo un hijo, y una de ellas, su hijo muere porque se acostó encima del hijo y lo ofició. Y cuando fueron a donde Salomón, un hombre que Dios utilizó en sabiduría, bien terriblemente, es más, dice la Biblia que Salomón vino a ser el hombre más sabio que ha habido en aquel entonces, y que lo habrá, añade, y que lo habrá. O sea que en aquel entonces cuando le dijo, vas a ser sabio, más sabio del mundo, y nadie como tú será sabio. Salomón fue el hombre más sabio, y de ahí escriben todas partes de los libros sapiensales, ¿verdad? Eclesiastés, los Salmos, los Proverbios, de ahí hay mucho escrito de Salomón. Pues este hombre, siendo joven, le pidió a Dios en oración, porque iba a ser rey de Israel, y le dijo, Señor, tú sabes que este pueblo es grande, es difícil de bregar con ellos, yo solamente te pido sabiduría. Y Dios le dijo, porque solamente pediste sabiduría y no pediste poder, no pediste riqueza, ni pediste tus enemigos entregados en tus manos, pues te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas como nadie la ha tenido, te voy a dar entendimiento para que pueda bregar con este pueblo tan grande. Así que sabemos lo que es sabiduría e inteligencia. Entonces vamos a perfección. Dios es perfecto y definitivamente no hay quien se iguale. Sin embargo, Dios nos dijo en su palabra, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Eso es acción de completar, terminar completamente todo, excelencia, madurez, prototipo de modelo. La perfección, prototipo de modelo. Y la misericordia, de último atributo de relacionado, es la capacidad de sentir de la desdicha de otro, es la inclinación a la compasión en los sufrimientos de otra persona, ¿verdad? Misericordia viene siendo piedad, clemencia, lástima, ternura, bondad. Bendito Dios. Así que ya vimos algunos de los atributos no relacionados y de los relacionados. Ahora vamos entonces para algunos versículos. Bien, vamos entonces con los versículos en los atributos no relacionados. Vemos que algunos puse uno, otros tienen tres, otros tienen más. Pero eso varía. Y es que quise poner los versículos más relevantes. Pero de cada atributo hay un montón de versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero vamos a hablar algunos de los más relevantes de estos atributos. Omnipotencia, habíamos dicho que omnipotencia es todopoderoso y Dios se presenta a Abraham cuando Abraham todavía no conocía a Dios, no sabía quién era Dios y mucho menos sabía si tenía nombre o no tenía nombre. Pero Dios se le presentó a Abraham y de ahí es que entonces se le conoce a Abraham como el padre de la fe, se le conoce como el padre de muchedumbre porque vino a ser el padre de los judíos y de los gentiles. Así que en Génesis capítulo 17, verso 1, Dios se le presenta a Abraham y dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese que vemos dos atributos ahí en ese versículo, ¿verdad? Un atributo no relacionado y un atributo relacionado con el hombre. El no relacionado le dice que yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí vemos la omnipotencia. Se le presenta y después le dice, y quiero que seas perfecto, le dice Dios a Abraham. El atributo de perfecto, ¿verdad? No somos perfectos como Dios es perfecto, que es eterno, es completo, ¿verdad? Nosotros fallamos. Pero sí Dios le exige que sea perfecto. Y en toda la Biblia Dios nos habla que seamos perfectos. Omnisciencia o que lo sabe todo, ¿verdad? En Salmo 139, versos del 1 al 4, es un salmo completo, se lo sugiero que lo lea, ¿verdad? Habla de la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Muy bonito ese salmo.
pero en el verso del 1 al 4 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Fíjese, eso es 2 versículos de todo ese salmo. Hay más información ahí. Pero él dice que aún no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes. Él la sabe todo. Dice, y aún no ha llegado mis pensamientos y también tú lo sabes. O sea, Dios lo sabe todo. En el capítulo 4, verso 13 de la carta a los Hebreos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese al principio del versículo dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no puede existir algo al desconocimiento de Dios. Dios lo sabe todo. Y dice, y todas las cosas están desnudas y abiertas. El Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17, hablando de la omnisciencia. Esto fue cuando el Señor habló con Pedro, que sabía que Pedro lo iba a entregar, ¿verdad? Y lo anticipó, se lo dijo, me negará 3 veces, pero él, ¿verdad? Quizás no lo creía, pero cuando le hace estas preguntas, entonces ya Pedro reconoce que sí, el Señor lo sabe todo. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así pasó también con Felipe cuando Dios le dijo, te vi cuando estaba sentado allí. Y Felipe dice, ¿cómo sabes que yo estaba sentado allí? O sea, en unos atributos que Dios lo sabe todo, y ahí vemos la divinidad de Jesús, y en otros versículos vamos a ver y atributos que Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y por eso dice Pedro ahí, tú lo sabes todo, Señor. Reconoció a Jesús como Dios. Tal extremo que también Tomás cuando dijo que hasta que yo no vea los huecos en sus manos ni en su costado, no creerá. Y después cuando el Señor se le apareció y le dijo, Tomás, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado, él le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció la deidad de Jesucristo. Entonces, ahora vamos para la omnipresencia, ¿verdad? Omnipresencia. Dijimos, el Salmo 139 es completo sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Él lo sabe todo, Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. En el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea, ¿dónde me puedo esconder yo que tú no me veas? Es lo que quiso decir el salmista David, rey de Israel. Dijo, Señor, ¿dónde me puedo esconder? Y él mismo se hace las preguntas y él mismo se las contesta. Si usted lee el salmo completo, dice, si voy a los cielos, y esto es mis palabras, ¿verdad? Al estilo boricua. Yo diría que quizá David dijo, metí las patas, porque si me voy al cielo, ahí meto las patas porque ahí tú estás. Ese es tu trono. Entonces dice, si me voy a lo más profundo de la mar, ahí tú estás. Si me voy a lo más lejos de la tierra, también tú estás. Pero añade y dice, y si me voy en las oscuridades, ahí sí tú no me ves. Y él mismo se contesta y dice, pero aún en la oscuridad tú me ves y aún en la luz. Lo mismo te sube la luz que las tinieblas. O sea, Dios puede estar en todas partes, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Estamos conociendo a Dios, quién realmente es Dios y cómo es Dios. Vamos a hablar de la inmutabilidad. Habían dicho que inmutabilidad es que no se mueve, que permanece, que Él no cambia, que siempre es el mismo, ¿verdad? El hombre
nosotros cambiamos, muchos son bipolares, otros somos cambiables, o sea, en todo momento siempre estamos cambiando, decimos una cosa y después decimos otra, o decimos algo hoy, mañana decimos otra. Dios no es así, Dios es el mismo siempre. En Malaquías, capítulo 3, verso 6, habla de una promesa, ¿verdad?, que Dios le había hecho al pueblo, dice, porque el Señor, no, el Señor, yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le había prometido que no lo iba a consumir por cierta situación, ¿verdad? Habría que ir al contexto y explicarlo. Pero el propósito de esto es que lo que él prometió, él lo cumplió. Toda promesa que Dios hace, la cumple. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que promete, lo cumple. Nosotros los hombres, todo lo que prometemos, a veces lo cumplimos. Pero si somos políticos, todo lo que prometemos no lo cumplimos. Porque así son los políticos, ¿verdad? Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No se muda, no hay ni un chin de variación en su sombra. O sea, que nosotros podemos ver a Dios y Él no va a cambiar ni un poco. Bueno, pues está bien. No, Él no cambia. O sea, Él permanece para siempre. Estamos entonces hablando de la inmutabilidad. Vamos para la eternidad. Eternidad lo vamos a juntar con infinidad. Es más o menos asociado, pero hay su diferencia. Eternidad e infinidad. Habíamos dicho que eternidad, o mejor dicho, no lo había explicado anteriormente, ahora lo explico. Me percaté que no lo había dicho. Eternidad, si usted busca en el diccionario, eternidad es que no tiene principio, que no tiene fin, que es un atributo de Dios, dice el diccionario. O sea que solamente Dios es eterno. Eterno, ¿por qué? Porque nunca tuvo principio ni nunca tendrá fin. Los ángeles son infinitos. ¿Por qué? Porque fueron creados, tuvieron principio, pero no tienen fin. Entonces, infinidad es sin fin, infinito. Dios también es infinito. El hombre, fíjese que hay tres tiempos. Usted dirá, bueno, pasado, el presente y el mañana, ¿verdad? El futuro. Pero tres tiempos en este sentido. Fíjese, está el tiempo que es principio sin fin, principio con fin y sin principio y sin fin. ¿Cómo se ajusta esto? Principio sin fin son los ángeles. Ellos fueron creados y nunca morirán. Principio con fin, ahí está el hombre. El hombre tuvo principio y tuvo final, o tiene final. Y el otro que es sin principio y sin fin, ahí cae Dios, ahí es eternidad. Solo es un atributo que pertenece a Dios. En Éxodo capítulo 15, Salmo 91. Salmo 91 dice, el Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, antes que naciese los montes y antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista cuando dijo ahí, de siglo en siglo, esta frase, y hay otra que también mencionamos en el Salmo 90, de generación en generación, implica eternidad, no principio, no fin. O sea, tú eres nuestro refugio de generación en generación y de siglo en siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Deuteronomio capítulo 33, verso 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y sigue el versículo, termina, pero en el principio quería utilizar ese atributo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 17 dice, por tanto, el Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Ahí utiliza nuevamente la frase por los siglos de los siglos, y no tan solamente, no solamente eso, sino que también hay otros atributos que dice ahí, que es inmortal, que es invisible, que es único y que es sabio. Fíjese todos los atributos que hay en Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 17. Infinidad. Éxodo 15:18 dice: el Señor reinará eternamente y para siempre. Esto fue una frase que usó Moisés y su hermana María o Miriam, como se dice en el hebreo, cuando Moisés y su hermana hicieron el cántico. Usaron esa frase que dice: y el Señor reinará eternamente y para siempre, reconociendo que Dios es eterno. En el Éxodo capítulo 33 verso 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Estamos hablando de la independencia o de la soberanía de Dios. No depende de nadie, no está sujeto a nadie. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Él no está subyugado a nadie. Por eso es que entonces Él dice que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Sin embargo, aunque la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, o rápido en misericordia, quiere decir que es más misericordioso que airado, pero no significa que no tenga ira. Por eso es que dice que es lento para la ira, pero sí tiene ira. ¿Ira con quién? Con la injusticia, con aquellos que no quieren vivir al agrado de Dios. Yo no le sirvo al Señor, me pierdo en el Señor, no espero amor del Señor, lo que espero es la ira de Dios sobre mí. Así que el Señor es soberano y tiene misericordia de quien quiera tener la misericordia. Aunque dice un versículo: la misericordia de Dios es para siempre, entiéndase que esto alegóricamente no significa literalmente que siempre tiene la misericordia, porque el que la hace mal la paga ante Dios. Ahora sí es misericordioso para los que, y clemente para los que sí son fieles a su palabra. En eso es misericordiosa. Yo quiero que ustedes vean la soberanía de Dios en lo que Pablo escribió a los romanos, en los pasajes del capítulo 9, versos 13 al 24. Es largo y no lo puedo poner aquí porque las letras quedarían pequeñitas, pero dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjese que amó a Jacob, pero Esaú no lo amó, lo aborreció. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo contesta: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia, que eso fue lo que leímos anteriormente en Éxodo. Y Pablo lo repite acá, dice: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿A quién? A Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, por medio de ti, voy a demostrar mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, dice Pablo, y al que quiere endurecer, le endurece. Pero dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no tan solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Fíjese que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué endureció el corazón de Faraón? El mismo Señor se lo dijo a Faraón por medio de Moisés. He endurecido tu corazón para dar a demostrar mi nombre y reconozcan que yo soy el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque estas 10 plagas que Egipto pasó eran 10 dioses de tantos que tenía. Por lo menos eran los 10 principales de ellos, que era el sol, era la mosca, era la jana, el río Nilo. El río Nilo era un dios para ellos. Era el Dios de la fertilidad, el Dios Sol también. Por eso es que Dios permitió la oscuridad. Pero esto es un tema aparte, hablar de las plagas, de las 10 plagas, porque esto fue que Dios demostró a Moisés, al faraón, quién era el Dios de los hebreos y quién era el Dios de Moisés. Por eso Dios endurece el corazón. Y en la primera plaga que sucede, que convierte las aguas en sangre, porque el río Nilo y todas las aguas se convirtieron en sangre, y ellos no pudieron beber más agua porque el Dios de ellos, el Dios Río, el Dios Nilo, que lo adoraban tanto, el poder de Dios los convirtió en sangre. Entonces esto le llamó la atención y Faraón como que se arrepintió y trató de dejar libre al pueblo, pero no lo soltó, porque le dijo a Moisés, ora a tu Dios, al Dios que no tiene nombre, al Dios invisible, órale para que nos quite esta plaga y yo los dejo ir. Cuando Dios permite eso, que el agua retorna otra vez a como estaba anteriormente, a H2O, y ya no era sangre, entonces el faraón se molestó y se rebeló y dice, no voy a dejar el pueblo. Y ahí viene la segunda plaga. Y así sucede prácticamente en todas, que él se revela hasta en la última. Porque ya en la última muere el hijo del faraón por la muerte de los primogénitos. Pero todo esto lo permitió Dios para que vieran, y cuando salieran de Egipto, todos los vecinos, los pueblos paganos, adyacente a Egipto y en todas partes del mundo, aún en Canaán, conocieran, wow, ese es el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios que destruyó a Egipto y al faraón. Dice que con mano fuerte Dios lo sacó. Así que Dios tiene misericordia de quien tenga que tener. O sea, cuando somos obstáculos a la obra de Dios, si Dios tiene que quitarnos del medio, nos quita. No podemos ser obstáculos ante Dios. Y usted dirá, pero hay muchas cosas que suceden por ahí y no le ha pasado nada. Va a llegar su tiempo en que Dios va a hacer juicio y va a hacer justicia con aquellos que son obstáculos para el evangelio, para la predicación que solo estamos viendo hoy día. Ellos pagarán consecuencias a Dios. Así que entonces en Romanos Pablo nos habla sobre la soberanía de Dios. Pero Pablo también habla en Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso entonces nosotros, cuando hacemos algo bueno, no es porque salió de nosotros, no es porque seamos buenos, porque bueno no hay ninguno. Esto salió por la voluntad de Dios para que nosotros hiciéramos lo bueno. Entonces, por eso es que en Santiago dice que mantengamos siempre a Dios en nuestra noticia. No diga, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, cuando bien deberías decir, si Dios lo permite, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar por delante de nosotros. Todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que pensemos o lo que sea, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces Dios se glorifica en medio de nosotros y todo
don perfecto y todo regalo y todo que viene de Dios es bueno. Así que Pablo dijo, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer de su propia voluntad. Proverbios capítulo 16, verso 1, y terminamos con en la soberanía. Hay un montón, no es el único. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. En otra versión más moderna dice, el hombre propone y Dios dispone. La unicidad habíamos dicho que es uno, no en cantidad, sino más bien en principal, en valor. El único es el único en su clase. El único, Dios es uno, no hay más dioses, no existen dioses falsos. El único Dios verdadero está en los cielos, ese es el que conocemos, ese es el que habla la Biblia, ese es el del que debemos hablar, al que debemos servirle, al único Dios verdadero. Esto que lo voy a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, es algo tremendo en el pueblo de Israel. Esta cita se la dijo Dios al pueblo de Israel y quiero enfatizar en ella. Primero voy a leerla y voy a enfatizar después algo sobre esta frase. Oiga bien como dijo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese que aquí Dios le está diciendo que yo soy el único Dios. Está hablando de la unicidad. Yo soy el único Dios. No hay más dioses falsos. No existe más ninguno dioses. Así que recuérdense, y volví y les repetía, recuérdense que yo soy el único Dios y lo recordarán en todo momento. Se lo dirán a sus hijos cuando duerman, cuando se acuerden. Acuérdense que solo hay un Dios, solo hay un Dios, solo hay un Dios y solo hay un Dios. Y se mantuvo en que es un solo Dios. Si vamos a los mandamientos, en Éxodo 5, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que habla de los mandamientos, los primeros dos hablan de Dios. Los primeros cuatro, pero los dos, primer mandamiento, dice, amará a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. No harás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos, ni le adorarás, ni le servirás, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad y de las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios celoso. Eso es otro atributo de Dios, de tantos que hay. Dios es un Dios celoso. Dios quiere la adoración para Él. Dios quiere la gloria para Él. Dios quiere el primado para Él. Dios en todo es para Él. Y nosotros tenemos la obligación de dar gracias a Dios en todo y por todo, por su misericordia, no somos consumidos, dice la palabra del Señor. Entonces, esto que decía, escríbelo en los marcos de las puertas, enséñaselo a tus hijos, Él los tendrá en tu frente y todo eso. Cuando mi familia y yo estuvimos en Israel, había en las puertas de las habitaciones de los hoteles, y cuando usted entra al hotel, en el marco de la puerta, hay un marquito como de madera, y dentro de ese marquito es como coger una caja de fósforo y estirarla, algo así como de 3 o 4 pulgadas, y finitito como de la mitad de una caja de fósforo. Y ahí adentro tiene la información de ese versículo. Quiere decir
porque aún en los tiempos bíblicos eso se hacía mandado por Dios, y hoy día los judíos hacen eso. En sus casas ellos tienen eso. En sus negocios ellos tienen eso en los marcos de las puertas. Eso se le conoce como el Shema. Así que para Israel hay un solo Dios, y nosotros sabemos y entendemos que existen tres religiones que son monoteístas. Monoteísta es aquella religión que cree en la existencia de una divinidad, de un solo Dios, como lo son los musulmanes, los judíos y los cristianos. Son los únicos, los demás son politeístas. Poli viene de mucho, ¿verdad? Que creen en muchas deidades. Así que Dios es uno solo, y eso sabemos y eso lo creemos. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 Pablo dijo, y en Efesios capítulo 4 versos 5 y 6 Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso dijo Pablo, pero hay sin fin de versículos. Aceidad, habíamos dicho que es existencia en sí mismo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15 dice, dijo Moisés a Dios. O sea, Moisés le habla a Dios, porque Dios le había dicho que fuera al faraón, que fuera al pueblo hebreo allá en Egipto, y le dijera que Dios había oído su clamor y que los quería sacar. Pero Moisés le dice a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel. Está bien, no hay problema. Y les digo, el Dios de vosotros, de vuestros padres, perdón, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les respondo? Y le respondió a Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Fíjese que cuando se presenta Moisés, esta preocupación de Moisés, está bien, no hay problema, yo voy allá y le digo, tú te me presentaste, te me apareciste y que me dijiste que lo iba a sacar, y ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les voy a contestar? Dios no le dio nombre alguno, o mejor dicho, no le dio nombre propio. Dios no se llama ni Yahvé, ni se llama Jehová, y mucho menos se llama Alá. Alá es otro Dios, aunque ellos lo quieren llamar así, porque el Dios de ellos es diferente al Dios de nosotros. Eso es otra clase. Bien, pero entonces Yahvé es sacado de las iniciales, que eso quiero hablar más adelante, casi al final. Por eso dije que quiero hablarle del yo soy, del gran yo soy. Es un nombre sacado de esas iniciales, y Jehová también. Estos nombres de Yahvé y de Jehová son nombres que son inventados por el hombre. Dios no lo tiene en sus escritos originales, no aparece esos nombres. Si usted va a Israel y le pregunta a un judío, oye, ¿qué tú me puedes contar de Yahvé? Te va a decir, ¿y quién es Yahvé? O usted le pregunta, bueno, ¿qué me puedes decir de Jehová? ¿Y quién es Jehová? O sea, ellos no conocen a Dios ni como Yahvé ni como Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios en los mandamientos, Dios le había dicho a Israel que no tendrá el nombre de Dios en vano. Y el nombre de Dios era el yo soy. Y esos yo soy estaban implicados en 4 consonantes hebreas. Más adelante la vamos a ver. Y entonces, cuando el escriba, entiéndase, escribe la persona que escribe las escrituras, el secretario, vamos a ponerle así, cuando el escriba
escribía las profecías o lo que fuera, y entonces iba a mencionar el nombre de Dios. Cada vez que mencionaba el nombre de Dios en los pergaminos o en los joyos, ellos cambiaban de pluma y usaban una pluma nueva. Y seguían escribiendo, escribiendo, volvían otra vez y iban a usar el nombre de Dios y usaban otra pluma nueva para escribir el nombre de Dios. No podía escribir con mejores ni menos con la misma pluma. Entonces ellos respetaban el nombre de Dios. Por eso ellos no mencionan ningún nombre propio para no ofender a Dios. Y hoy día todavía es así. ¿Cómo entonces le conocen? A Él le conocen, a Dios le conocen como el Eterno o como Elohim. Hay varios nombres hebreos, ¿verdad? Que tienen su significado. Elohim quiere decir Dios. Él también es otro nombre que quiere decir Dios. Shaddai, Todopoderoso. Rafa, el sanador. Jireh, el proveedor. Y hay tantos nombres hebreos que se le conocía, pero mayormente se le conoce como el Eterno. Cuando usted quiere hablar con un judío y quiere hablarle de Dios, hable del Eterno. Refiérase a Dios como el Eterno, no como Jehová o como Yahvé. Pero si usted quiere llamarla así, es opción suya. Yo siempre le llamo Dios. Yo le digo Dios, a veces le digo el Eterno, pero siempre digo Dios o el Señor. Siempre me he manifestado. Cuando yo leo el Salmo 23, no leo Jehová es mi pastor. Yo siempre digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así sucesivamente. Ok, entonces nos quedamos en Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí vemos la seidad. Y el Salmo, tenemos aquí, Salmo 93, versos 1 y 2. Señor reina, se vistió de magnificencia, el Señor se vistió, se ciñó de poder. O sea, vemos ahí también la seidad. Nadie dirige a Dios, nadie le dice a Dios lo que tiene que decir. Y para terminar, tenemos entonces la trascendencia, ¿verdad? Dios trasciende más allá del pensamiento del hombre, del poder del hombre, de la capacidad del hombre, de la sabiduría del hombre, de la inteligencia del hombre. Trasciende más allá de la presencia del hombre. Él trasciende mucho más allá que nosotros. No, jamás entenderemos a Dios a cabalidad. Pero gloria a Dios por estos atributos que aparecen en la Biblia que podemos saber y conocer cómo es Dios y por qué le debemos de servir y cómo debemos de servirle. En Isaías capítulo 55 versos 8 y 9, refiriéndose a la trascendencia, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjese cómo trasciende el Señor ahí. Mis pensamientos jamás serán los de ustedes como los míos, y sus caminos jamás como los míos. En Juan capítulo 1, verso 14, relacionado con primera de Tesalonicense, capítulo 3, verso 16, me explico. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, dice, y en el principio el verbo era con Dios. Cuando dice verbo es lo mismo que palabra, es lo mismo que Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. El logo en hebreo, ¿verdad? El logo. Pero entonces, cuando utilizamos ese versículo, Juan 1.1, nos está diciendo ahí que Dios se hizo carne, que Dios era la palabra, que Dios era el verbo. Mire cómo dice Juan 1.1 y usted lo puede buscar en su Biblia. En el principio era el verbo. Perdone. Oiga bien este juego de palabras. Este versículo está dividido en tres partes, A, B y C. La primera, en el principio era el verbo. Y el verbo era
con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra o en el principio era Jesús y el verbo era Jesús y Jesús era Dios. Entonces, en el verso siguiente, comparado con Tesalonicenses 3:16, dice, e indiscutible, oigan bien estas palabras, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Misterio es algo no revelado. Misterio es algo no revelado. Piedad es misericordia, amor, ¿verdad? Todo eso va incluido. Entonces lo que está diciendo aquí que grande es esta revelación que no se entiende sobre el amor de Dios y nadie la puede discutir. Por eso dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Isaías capítulo 40, versos 28, para terminar, los no relacionados dice en pregunta, ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jamás alcanzaremos el pensamiento de Dios. ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así o por qué me hiciste asá? Cuando el barro no tiene potestad sobre el alfarero. Es como el dicho por ahí que dice, los pichones quieren dispararle las escopetas. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decirle a Dios por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué permitiste esto? ¿O por qué no lo permitiste? ¿O por qué me diste esto? ¿O por qué? No somos. Siempre tenemos que dar a Dios gracias en todo y por todo. A la larga, en su misericordia, Dios nos revelará qué fue lo que pasó. Así que Dios trasciende mucho más allá. Bien, entonces, hablando sobre los atributos relacionados, tenemos estas citas bíblicas. Santidad, habíamos dicho que es apartarse del mal o acercarse más a Dios. No es un título, no es una persona, es más bien un atributo que Dios tiene y que quiere que nosotros lo tengamos. En Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso lo dijo el Señor. El mismo Señor establece que Él es santo y quiere que sus hijos sean santos. En Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjese que hay algo que tenemos que decir. Dice en Apocalipsis que Dios es santo. En Primera de Pedro habíamos dicho que como Dios es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos. Jamás llegaremos a la santidad de Dios, ¿verdad? Pero sí en lo que podamos, apartarnos del mal lo más que podamos y agradar a Dios en todo. Ahí buscamos la santidad y nos hacemos santos del Señor. Pero en Apocalipsis dice y que hay unas criaturas que no cesan de decir a Dios santo, santo, santo. Esta frase se oye mucho en la Biblia, fíjese, en el Antiguo, el Nuevo y aún en el Apocalipsis. Y cuando dice santo, 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 decía un teólogo que decía 3 veces santo porque es sobre la santidad. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son santos. Y añade, y es el Dios todopoderoso, o sea, omnipotente. Vuelvo y se repite ahí otro atributo. El que era, el que es y el que ha de venir, ahí está hablando de eternidad. La frase de eternidad
y el que era. Oiga bien, porque esa frase que dice el que era, el que es y el que ha de venir está relacionado con el yo soy. Más tarde lo hablaré, espero que no se me olvide. Justicia. Salmo 145, verso 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Sí que Dios es justo y Dios nos manda a hacer justicia. Están los versículos, no los puse, pero Dios nos manda a ser justos. En la bienaventuranza, en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, creo que es, habla sobre la bienaventuranza y dice, bienaventurados los justos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. O sea, Dios nos manda a ser justos. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, hablando de la justicia, dice, Él, refiriéndose a Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Fíjese todos los atributos que hay ahí. Dice que sus obras son perfectas, Él es perfecto, ¿ves? Que es recto. En sus caminos hay rectitud, dice ahí. Dios de verdad, ahí está la veracidad. Es justo y es recto. Nuevamente repite. El amor. Juan capítulo 4, verso 8 y verso 7 y el 16. Juan decía así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué bonito. Entonces, Dios es amor y ese atributo de que Dios es amor nos los aplica a nosotros y quiere que nosotros también lo amemos. Fíjese que el Señor le dijo a sus discípulos, en estos conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, el mismo Señor nos manda a amar. Estos son atributos que están relacionados. Puede ser que mencione de lo que estoy leyendo aquí, dedicado a Dios nada más, pero lo hay dedicado al hombre también. Que pasa es que pues no los puse todos, puse algunos nada más, pero está así relacionado. La ira. 106:29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Juan capítulo 3 verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese que los que no quieren buscar de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Romanos 1:18 y Colosenses 3:6 dice, porque la ira de Dios se revela, o sea, se manifiesta, se deja ver, se deja sentir, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que aquellos que le hacen la vida imposible al Evangelio van a pagar las consecuencias. Efesios capítulo 5 verso 6, Pablo dijo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese que en una ocasión Jesús fue al templo y habían allí unos mercaderes y estaban haciendo trueque negativo, flojo con el dinero. Y Jesús, el Señor, se molestó y dice la Biblia que los sacó a latigazo a él y a los animales y le dijo, ustedes han violentado la casa de Dios y la han convertido en casa de ladrones.
en mercaderes de templo. O sea, la ira de Dios se manifestó allí. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Eso es lo que yo había mencionado sobre la salvación. La salvación es para librarnos de la ira venidera, la ira que va a venir de Dios para el mundo, para hacer juicio a la gente que no le sirvieron a Dios. Y dice, y al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Veracidad sobre la verdad. Jesús en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí vemos la veracidad de Dios, bondad. Mateo 19, 17, Jesús les dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, ¿quieres ser bueno? Guarda los mandamientos. Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en ti confía. Sobre la inteligencia, ¿verdad? En Éxodo capítulo 31, verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto fue a Oliab y a otro más que no me viene a la mente ahora el nombre, pero fueron uno de tantos que Dios utilizó para crear o edificar el tabernáculo allí en el desierto. Y Dios utilizó gente que estaban preparadas en el oro, otro en la plata, otro en telas, otro en aromas, especies aromáticas. Y entonces aquí pues dice que los llenó del Espíritu de Dios y los llenó de sabiduría y de inteligencia. En Proverbios 3:19 dice, el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con su inteligencia. Y en Proverbios 5, verso 1 dice, hijo mío, estad atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y no está ahí, pero lo puede buscar en la Biblia, está que dice que la sabiduría, y la mencionamos anteriormente, la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el apartarse del mal. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. Primera Tesalonicenses 1:17 dice así, por tanto, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esos versículos se repiten, porque es que poseen varios atributos en el mismo versículo. Romanos 11:33 dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, ¿verdad? Lo que está hablando es la trascendencia del Señor en la sabiduría, en los juicios y en el conocimiento. Daniel capítulo 2 versos 20-21. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjese que Dios le había dado sabiduría a Salomón, ¿se acuerda? Que lo hizo el hombre más sabio. Así que Dios le da sabiduría y le exige al hombre que busque la sabiduría temiendo a Dios. La perfección y luego la misericordia, ya para terminar y hablar de yo soy un poquito más adelante. Perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Recordemos que la perfección del hombre no es la misma que la de Dios. Los atributos relacionados del hombre no son iguales que los de Dios, en el sentido de que los de Dios son perfectos y son en lo máximo. Nosotros fallamos. Bien, en, tenemos en Salmo 18:30. Salmo 18:30. Perdón, Salmo 18:30. Sí, Salmo 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y ahora vamos a la misericordia, que es la que nos hace vivir, ¿verdad? Porque dice que si no hubiera sido por su misericordia, todos hubieran sido consumidos. Por su misericordia vino el sacrificio de Jesucristo a nosotros. Aleluya. Salmo 145:17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. De eso hablamos anteriormente, ¿verdad? Que es lento para la ira, pero no deja de tener ira. En el momento de presentarla, la presenta. Daniel 9:9 dice, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Qué misericordia es la del Señor? Romanos capítulo 9, verso 15, dice Pablo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces aquí tenemos algunos versículos de los atributos relacionados. Así que aquí, conociendo de Dios, con los atributos, parte de ellos sabemos que Dios es el Dios único, es eterno, Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el verdadero, Él es el todo. Dios es el todo. Y no hay excusa, ¿verdad?, ante Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18 al 23, bastante larguito. Pablo también habló algo. Recordemos que él leyó en Romanos capítulo 9, hablando sobre la misericordia de Dios, que amó a Jacob y aborreció a Esaú, y que el alfarero pues hace como quiere y el barro no puede decirle al alfarero, y explica sobre la soberanía de Dios. Pero aquí habla sobre que no tenemos excusa delante del Señor, y dice en Romanos capítulo 1, versos 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como lo que Él es, el único Dios verdadero, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nadie, ni antes, ni ahora, ni después, podemos negar a Dios. Y aún Dios habla de los ateos en los salmos. Hay dos salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Pero por más que el ateo diga no hay Dios, cuando se pincha un dedo, mira para el cielo y dice, ay Señor, menciona a Dios porque sabe que hay un ser superior a nosotros. Bien, estas son las famosas letras de gran yo soy. En hebreo son 4 consonantes. Se lee de derecha a izquierda y son las letras hebreas Yud, Hei, Baf y Hei. Se le conoce como tetragrama o tetragramatón. Aunque si usted busca en Google y pone tetragramatón, también aparece el pentágono o el pentagrama, perdón, satánico. Se le conoce también así. Pero este lo que se le conoce como tetragrama. Tetra viene de 4 y grama viene de letras. Son 4 letras, 4 consonantes. Traducidas al latín o a nosotros, ¿verdad? Sería entonces YHWH, pero que se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Que sería YHWHY. Esto significa el yo soy. Es por eso que cuando vemos ahí, especialmente en la de abajo, que es la forma correcta de escribir en hebreo, que para nosotros sería HWHY, pero para ellos es YHWH, yo soy. Esto se le añadió entonces, como no tenían vocales, se le añadieron las vocales de Elohim. Y estas vocales, al incluirse ahí, entonces, y leerla como nosotros de izquierda a derecha, perdón, que sería la YHWH. Entonces, ahí intercalaron las vocales y decía Yahweh, o podría ser Jehová, y de ahí es que sale esos nombres. Pero es el hombre quien realmente lo establece. Bien, y habíamos hablado también sobre el mezuzá. Mezuzá es una cajita de madera, hay de diferentes materiales, de madera, de metal, de plástico, de cristal, de diferentes colores, estilos, tamaños prácticamente son promedios, pero varían los tamaños. Y dentro de esa cajita, pues hay un pergamino, tiene que estar hecho en el material de cuero de animal y escrito a mano por un escriba. ¿Y qué es lo que hay ahí? El versículo clave que yo había hablado anteriormente, que es, oye Israel, el Señor uno es. Entonces ese versículo está envuelto ahí en ese mezuzá. ¿Cuál es la posición del mezuzá? Pues en todas las casas, aún en los hoteles y en los negocios, ellos lo ponen, ¿verdad? Esto es hoy día, no es que antes se hacía así, se hacía quizás de otra forma, pero ellos lo utilizan en el marco, en el lado derecho de la puerta y medio inclinado mirando para adentro de la casa. Ellos hoy día lo utilizan como un amuleto prácticamente, aunque ellos dicen que no es un amuleto, pero lo utilizan como un amuleto. En la Biblia, en tiempo hebreo, bíblico, no era amuleto, sino más bien era un mandato de Dios. Pero ellos lo han intercalado y ponen eso así, y es para protección de la casa o protección de la habitación o protección del negocio que ellos tengan. Esa es la posición donde va. También yo había hablado sobre esto, unas cajitas negras, se le conoce como filarteria o también como tefilín. Estas cajitas, la posición de ellos es una en la frente y la otra va en el brazo. Prácticamente lo he visto en el brazo izquierdo, no sé si para zurdos y derechos. Creo que si es zurdo, tiene que usarlo en el derecho y si es derecho, pues tiene que usarlo en la izquierda. Y esto ahí ellos tienen un pergamino también, pero son 4 versículos bíblicos diferentes.
o mejor dicho, cuatro que uno es relacionado a lo que está en Mesusá, que es que Dios es solo uno. Oye Israel, Dios uno es. El otro versículo que tiene es que habla sobre obedecer la ley de Dios. Y si obedeces la ley de Dios, tú puedes prosperar, tú puedes ser bendecido por Dios. La tercera frase o versículo que ellos tienen ahí de la Torá. El Torá, entiéndase que es el Antiguo Testamento. Es la ley sobre los primogénitos que tienen que consagrarlos a Dios. Y la cuarta sería la promesa que Dios le hizo a ellos de retorno a Israel, de todos los judíos. Todos los judíos en el último tiempo, a tiempos finales, han de retornar a Israel. Y actualmente desde hace años ya están retornando, Israel se está llenando de judíos, ellos tienen que aprender el hebreo, tienen que aprender la Torá, por eso hay escuelas allá que enseñan la Torá a cada judío que llega. Deben tener un nombre judío, deben conocer el idioma hebreo, deben conocer la Torá. Así que esto es una promesa que Dios dio y antes de que surja esa promesa que ya pronto terminará, tiene que haber existido ya el levantamiento de la iglesia. Luego Dios bregará con cada uno de ellos. Bien, el gran yo soy. Dios es el único, es el gran yo soy. Si me preguntan, dijo Moisés al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, así dirá a los hijos de Israel. Yo soy me envió a vosotros. Así dirá a los hijos de Israel, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Entonces, ¿cuál es el nombre por el cual debemos conocer a Dios Padre o a Dios? Por el yo soy, o por el eterno, o por el perfecto, o por el único, o por el sabio Dios, por todos esos atributos que hablan de Dios. Dios no tiene nombre, Dios no se llama José, ni Máximo, ni Carlos, no tiene nombre propio. Usted sabe que cuando en Egipto, que había tantos dioses, cada uno de esos dioses tenían sus nombres propios. Sin embargo, cuando Moisés le dice a Dios, ¿y qué nombre le digo? ¿Cuál es el tuyo? Él le dijo, yo soy el que soy. En otras palabras, le dijo, todos los dioses de ellos tienen nombre propio. Yo no tengo nombre. Yo soy el que soy. Punto. Dile que yo soy te envió. Con la autoridad que solo a Dios le pertenece. Así que Éxodo capítulo 3 versos 13 al 15 habla sobre esto. Y sobre esto es que tienen estas letras, ¿verdad? Que son 4 consonantes y esas 4 consonantes, aunque no tienen sonido, porque antes el hebreo antiguo no tenía vocales, por eso no había sonido, pero sí se le puso esas iniciales y significaban yo soy el que soy. De ahí es que entonces sale el nombre y con las consonantes mezcladas con el nombre de Elohim, cogieron las vocales de Elohim, cogieron las vocales de hebreo esa y las juntaron con las consonantes y ahí salió Yahvé, y después hasta que salió Yahvé y salió Jehová y con no había J y después se le añadió la J y latinamente se puso Jehová. O sea, todos estos nombres o sonidos de Yahvé y Jehová salieron de esas consonantes, pero Dios no nos mandó a ponerle nombre ni a cambiarle nombre. Si usted quiere seguir llamándole, pues no sé, allá usted con Dios. Para mí yo me plazco y me gozo llamarle a Dios Dios o decirle Señor, el Dios Todopoderoso. Así que hasta aquí este estudio, Dios le bendiga, esperamos en el Señor que Dios
nos haya ministrado y habernos enseñado un poco más de Él, conocer de Él, quién es Él y cómo es Dios. Yo quiero orar antes de terminar y darle gracias a Dios. Señor Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de ti. Te damos gracias en este momento porque nos permitiste estudiar parte de tu palabra, Señor. Hay tanto y tanto que aprender, Señor. Te pedimos que no cesemos de buscar de tu palabra, que no cesemos de orar a ti, Señor, que no cesemos de darte la gloria, que no cesemos de darte gracias, de estar agradecido en todo tiempo, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice a cada uno de sus familiares. Y te pido todo esto con acción de gracias y en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga.